Muy bien, ¿me escuchan ahí? Sí. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Espero que bien. Vamos a compartir algo en la palabra de Dios. La última vez que nos vimos por Zoom, ¿se acuerdan de quién hablamos? Bien, buenísimo, porque iba a repetir el mismo mensaje, porque si no se acuerdan no tengo otro mensaje, así que lo repetimos. Saúl o Samuel, ¿no era? Con ese era. Bien Karina, ahí, bien. Saúl, un ejemplo de qué, podemos decir. De desobediente. Saúl fue desobediente. Hoy en el devocional hicimos un repaso en el devocional del trabajo. ¿Qué había que hacer, Ever? Dos cosas que vimos en el devocional hoy. Ser obediente, Sí. ¿Y qué a más? la una. Y Y la prestar otra. atención. Bien, Prestar Ever, atención. excelente. Dos cosas que Saúl no hizo. No fue ni obediente ni prestó atención. Y vamos a ver hoy, yo quería compartir con ustedes algo de la vida de David, que también se encuentra en el primer libro de Samuel. Hoy a la mañana dijimos, es interesante poder ver el primer libro de Samuel. Le contaba a los muchachos, el segundo libro es medio pesado, pero el primer libro es un lindo libro para leer. Si no tenés nada para leer o no sabés qué leer de la Biblia, te invito a que puedas leer este libro que es fascinante. Y yo quería detenerme y pensar en esta tarde, en el capítulo 24, para poder ver algunas cosas de David. Tres cosas de David que tuvo. David era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo muchas cosas buenas David, ¿no? Más, en el capítulo 16 es cuando él mata al gigante, también un capítulo maravilloso, que ahí podemos sacar un montón de lecciones. Pero el capítulo 24 es algo que a mí me llamó la atención. Hay algo que sucede dos veces en el libro, y que una de estas dos veces la relata el capítulo 24, que es cuando Saúl lo persigue a David y David lo ve, lo encuentra y en vez de matarlo, le perdona la vida. Y yo quería detenerme ahí en algunas cosas en algunas actitudes que tiene David que podríamos revisarlas si están en nuestra vida y si no están, poder empezar a buscarlas, porque es algo que deberíamos tener aquellos que queremos agradar a Dios. Así que vamos ahí, primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer todo el libro, pero después nos vamos a detener en poquitos versículos. Espérenme un segundo que tengo que poner otra cosa acá en el celular. Ahí estamos. Vamos entonces, primer libro de Samuel, capítulo 24 dice el verso 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron un aviso diciendo, he aquí David está en el desierto, en Edgadi. Y tomando Saúl, ¿cuántos hombres? Están todos muteados, ¿no? Bueno, bien, bien, mejor. No se demuteen, así no hacemos lío. Está bien, bien, perfecto. Quería ver si estaban atentos. 3.000, dice, 3.000 hombres tomó, escogidos, o sea, no fueron cualquiera, no dijo, bueno, agarremos uno acá, el que venga, no, los escogió, los vio bien, o sea, dijo, vamos a matar a David, así que vamos a elegir 3.000 hombres escogidos de todo Israel. Dice, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, dice, se turbó el corazón de David. Se puso triste, dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. La primera vez que lo dice, porque yo
contra el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. La segunda, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matare, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que tu reino y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a causa de David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Bueno, un poquito extensa la lectura, pero un capítulo maravilloso donde vemos este hombre singular, inigualable de la palabra de Dios. Como dice el Señor mismo, ¿no? Dice, o Dios mismo, David era una persona no impecable, pero una persona conforme al corazón de Dios. Y yo quería pensar o ver en este capítulo, vemos algunas cosas que David tenía, como decíamos, para poder ver si nosotros están en nuestra vida y si no están, empezar a buscarlas. Porque nosotros también queremos ser o deberíamos querer ser personas conforme al corazón de Dios. Claro que a veces es difícil, es complicado, pero no se vaya a creer que la situación de David era muy distinta a la nuestra. David estaba pasando momentos de dificultad, de adversidad, y él igual en la adversidad y en la dificultad puede agradar a Dios. Pensaba, en primer lugar, o veían en David una característica maravillosa. David le tiene mucho respeto al rey Saúl. ¿Se acuerdan ustedes muy bien? Yo mencioné cuántas veces le dice ungido. ¿Alguno se acuerda cuántas veces lo leímos? Ahí está, Ray es el que me presta atención, Saki también, Hilda también. No, Hilda metió 4, pero no, Hilda me parece que son 3. Ahora después lo chequeamos en la tarea para el sábado, para el martes que viene, a ver cuántas veces dice, es la pregunta para el martes que viene. 3 veces le dice a David que es el ungido de Jehová. Ustedes se acuerdan muy bien que David tenía este concepto bien claro, que era el rey era puesto por Dios y no se lo podía tocar, no se le podía hacer nada. Era el ungido de Jehová. Eso es lo que dice David. Y yo pensaba, qué importante, ¿no? Porque David distingue a Saúl,
¿Pero por qué lo distingue? Porque sabe que es el ungido de Jehová. O sea, lo que yo veo acá es que no solamente David respeta a Saúl, sino que por sobre el respeto que le tiene a Saúl, primero respeta a Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? David es una persona que tiene reverencia por Dios. Y como Saúl es el rey escogido por Dios, él le tiene reverencia. Es impresionante cómo en estos versículos del 4 al 8 vemos cómo le dice 3 veces el ungido de Dios, después le dice, cuando se va Saúl, ¿se acuerdan ustedes? Lo hemos leído recién, se va, lo llama, le dice, mi señor el rey, y cuando Saúl se da cuenta, él le hace una reverencia, se inclina. Eh, es importante que en nuestra vida pueda haber reverencia a Dios. Cuando nosotros reverenciamos a Dios, empezamos después a reverenciar a las autoridades, al entorno que nos toca vivir. ¿Qué es reverenciar? Bueno, reverenciar, según el diccionario, es una actitud de profundo respeto y amor. La tengo acá y se las leo. Dice, una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer a sus mandamientos. Eso es lo que hacía David. Lo hacía con Saúl, pero lo hacía con Saúl porque él quería reverenciar a Dios, porque sabía que el rey Saúl había sido puesto por Dios. Yo pensaba en este hombre inigualable de David, una persona que no cuestiona el accionar de Dios. Ustedes se acuerdan muy bien que David fue ungido como rey cuando era un muchachito. En el capítulo ahí, creo que era capítulo 11, capítulo 12, no recuerdo muy bien, pero están los primeros capítulos ahí de Primera Samuel. Él es ungido como rey. Y sin embargo, después pasa este tiempo y vemos que el rey es Saúl y David como que tiene eso en mente, podríamos decir, y sin embargo, nunca cuestiona a Dios, sino por el contrario, empieza a vivir una vida complicada. Después de que Dios lo unge, David se va al palacio y empieza a calmar el mal ánimo de Saúl. ¿Se acuerdan? Tocaba el arpa, iba al palacio y conocía ahí el palacio. Cuando después de que mata al gigante, Saúl se da cuenta de que con el canto de las mujeres, que David mató, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, Saúl se da cuenta de que lo único que le falta a David era el reino. Y entonces ahí es donde lo empieza a perseguir. Un montón de veces corre su vida en peligro. Lo va a buscar 2 veces en la expedición. En la casa de Saúl también lo quiere matar, como 2 o 3 veces lo quiere matar. En una está tocando el arpa David, y Saúl se pone loquito y le tira una espada, casi que le pasa por, tiene que salir corriendo, empieza a correr en riesgo la vida de David, David empieza a huir y empieza a escoparse de Saúl porque lo quería matar, no había hecho nada malo y lo quería matar. Y sin embargo yo pensaba, frente a estas circunstancias, David podría tener muchos argumentos para decir, ¿cómo es Dios? Vos me ungiste como rey. Vino Saúl y me dijo que yo iba a ser rey. Samuel, perdón, vino Samuel y me dijo que iba a ser rey. Y sin embargo, Saúl me persigue, me van las cosas muy mal, me salen las cosas mal. No veo que el obrar de Dios. Y sin embargo, él hace todo lo contrario. Él está siempre reverenciando a Dios. Es más, el versículo 4 le dicen sus amigos, la gente que estaba ahí con él, le dice, acá está el día que Jehová lo puso en tu mano. Le dicen sus amigos. Dice, es el día que Dios lo puso, mátalo y el reino va a ser tuyo. Y David, digo, toca y corta su manto para poder hacer después esa explicación y le muestra a Saúl que realmente había pasado, él tuvo la oportunidad y de alguna manera la desaprovechó o no quiso tocar, alzar su mano contra el ungido de Jehová. Vemos qué importante que es la reverencia a Dios, el tener en cuenta a Dios. Yo pensaba que a nosotros a veces nos falta eso, o por lo menos a mí en mi vida me falta tener reverencia a Dios, buscar honrar a Dios, aunque a veces las cosas no nos salgan como quisiéramos. A veces queremos honrar a Dios y parece que cuando uno, bueno, un poco una atrás de la otra, ¿no? A veces viene. Cuando uno decide vivir como a Dios le agrada, empieza que se enferma un hijo, o que se le rompe el auto, o que tiene un problema, y parece que uno empieza a decir, ¿dónde está Dios? Yo quiero vivir como Dios quiere, quiero honrarlo, y pareciera que nos van todas las cosas mal. Bueno, David nos da un ejemplo
de que nosotros debemos reverenciar a Dios y agradar a Dios independientemente de las circunstancias. Independientemente, David estaba confiado y confiaba en la persona de Dios. Mire, hay un salmo maravilloso que acá en el Hogar del Alba lo conocen muy bien, porque habla de los huérfanos. Es el salmo número 27. Yo no quiero, quiero que este salmo lo leamos después en casa. Bueno, tienen que ya mucha tarea, leer primera Samuel, pero ahora también hay que leer el salmo 27. Yo quiero que lo meditemos en estos días y podamos pararnos en este salmo que es maravilloso. Pero quiero hoy leerlo, porque es impresionante lo que dice David. Es un salmo de David, que casi que está escrito, podríamos decir, en el medio de este capítulo, quizás antes de que Saúl venga en la cueva. A mí me da la sensación de que David escribió este salmo. Miren lo que dice, Salmo 27. Dice, el Señor, dice David, es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe o aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo, dice David. Aunque se paren para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Acá está el ejército de los 3000. Podríamos decir, cuando vio los 3000 empezó a escribir esto, ¿no? Dice el versículo 4. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá. Me pondrá salvo sobre una roca, entonces podré levantar mi cabeza por encima de mis enemigos, entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. A ti clamo, Señor, escúchame, dice el verso 7. Ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón me dice, busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu presencia. No te escondas de mí, no me rechaces con tu ira. Mi única ayuda sos vos, le dice David a Dios. No me dejes solo y sin tu amparo, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, estarás a cargo de mí. Señor, dice el verso 11, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Y pareciera como que él se autoanima, ¿no? Dice el verso 14, ten confianza en el Señor, ten valor, no desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Pensaba, qué bueno que nosotros podamos reverenciar a Dios, tener en cuenta a Dios, poder buscar agradarle, no por que Dios me acomode las circunstancias, independientemente de las circunstancias que nos toque vivir. José, otra persona que reverenció a Dios, independientemente de las circunstancias, yo voy a confiar en Dios. Este salmo y este capítulo nos muestran, a mí me da la sensación esa, ¿no? Como que a David no le importa lo que le toca vivir, él sabe que el que vive cerca de Dios es bendecido. Y uno puede ser bendecido en el monte, en la cueva, escapando, en el desierto, con los enfermos, con los despreciados, porque él está confiando en el Señor. Independientemente de la circunstancia que le toque vivir, David confía en el Señor. Él desea agradar a Dios. Eso es reverenciar, es agradar, es buscar la voluntad de Dios, independientemente de la circunstancia. Creo que esto es una actitud que tiene que estar en nosotros. A veces somos eh, complacientes con Dios o somos buenos con Dios si Dios, en tanto y en cuanto Dios me dé. Cuando Dios me deja de dar, yo dejo de serle fiel a Dios. Y esto no tendría que ser así, al contrario. Tenemos que ser reverentes a Dios, cualquiera sea la circunstancia que nos toque vivir. David la estaba pasando mal acá. Un ejército de 3000 hombres con el rey lo estaba persiguiendo. Y estaba corriendo, estaba escondiéndose, estaba pasándola mal. Y sin embargo, él busca agradar a Dios. Qué buena actitud pensaba para mi vida. Pero en segundo lugar, no solamente miraba en la reverencia de David, sino la confianza que David tiene. Esto es lo que nos dice el verso 12 y al 14, ¿no? Se levanta David, le habla al rey, le dice, y al final termina diciendo, verso 12 del capítulo 24 de 1 Samuel, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová.
pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Ahí se consideraba así, dice, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Qué maravillosa confianza que él tenía en Dios. Él estaba tranquilo, aunque estaba pasándola mal, aunque estaba en un momento de dificultad, aunque su vida corría peligro, él puede confiar en el Señor. Y él encomienda la causa al que juzga justamente. Le dice, Jehová está entre nosotros dos. Que Jehová se encargue. Qué manera de confiar en el Señor. Y yo pensaba para mi vida, eh, frente el primer problema que viene a mi vida, empiezo a manotazo de ahogado y empiezo a tratar de solucionar el problema a mi manera y me olvido de poder confiar en el Señor, de descansar en el Señor, en esperar en Él, en saber que los caminos de Dios son más grandes que los nuestros, que son más altos y que a veces Dios nos hace pasar, como dice el Salmo 23, por sombras o por valle de sombra de muerte, pero el Señor siempre está y su vara y su callado está para infundirnos aliento. Qué bueno que podamos aprender a confiar en Dios, independientemente de la circunstancia que nos toque vivir. David era una persona que reverenciaba a Dios y que confiaba en Dios, que confiaba en Él. Él en ningún momento se venga de David. Al contrario, ustedes saben muy bien, hoy lo hemos leído en el capítulo 15 en el devocional, Saúl tenía que matar a los amalecitas. Bueno, no lo hace, desobedece a Dios y por eso le sacan el reino. Y después cuando Saúl muere, ustedes se acuerdan muy bien, que es perseguido y le pide a su paje de armas, Saúl le dice, mira, me van a matar, agarrá y matame vos, le dice al paje de armas. Y el paje de armas dice, lo mismo que David. Dice, no, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. ¿Cómo voy a tocar al ungido de Jehová? No lo voy a hacer. Entonces Saúl agarra y se acuerda, ¿no? Se agarra y se arrodilla y pone la espada en el piso y se tira sobre su espalda y se mata, se suicida. Y el paje de armas, cuando ve esta situación, hace lo mismo, se mata y muere el rey. Porque ustedes se acuerdan muy bien, bueno, en aquella época de guerras, era un botín muy preciado tomar al rey. Vivo era muchísimo, se usaba mucho para mostrar, era un trofeo el rey, vivo. Y muerto también, pero vivo era un trofeo más preciado. Entonces por eso Saúl ya sabía que su muerte estaba anunciada y, esta circunstancia la ve una amalecita que no tendría que estar vivo, tendría que estar muerto porque Saúl los tenía que haber matado a los amalecitas. Le agarra la corona del rey y se va y le dice a David, le dice, mirá, pasó esto, le cuenta cómo fue, pero no dice que el paje de arma de Saúl no lo quiere matar, sino que dice, me pidió que lo mate y yo agarré, pum, lo maté y vine, te traje la corona, le dice a David. Y David le dice, ¿qué hiciste? ¿Estás loco? Le dice, ¿cómo vas a tocar al ungido de Jehová? Eso está ahí después si siguen leyendo lo van a encontrar, lo estoy parafraseando, ¿no? Lo estoy pasando en el argentino, pero entiende la idea, ¿no? Entonces David agarra y le dice, lo que hiciste es una locura, es el ungido de Jehová, no lo podés tocar porque Jehová lo ungió, era el rey de Israel. Y entonces le dice, se ve que ahí el mismo P le dice, no, pero en realidad no fue tan así, yo te mentí. Le dice, por tus propias palabras te juzgo. Y agarró David y le dijo, agarren y mátenlo porque este tocó al ungido de Jehová. Y el amalecita que había traído, se creyó que traía una buena noticia para David. David le dice, no, esto es algo tristísimo. La muerte de Saúl y de Jonatán, David la lloró muchísimo. Hace un canto, hace un lamento, pidiendo, diciendo ese, ¿no? Cómo han caído los valientes, ¿se acuerdan esa poesía que hace David? Lo que quiero mostrar con este punto es, David honraba a Dios, pero también tenía en cuenta lo que era el rey. Él confiaba en Jehová y dejaba el juicio para Dios. Él no tenía por qué tomar revancha. David tenía todo para vengarse y para matar a Saúl por todo lo que le hacía, pero él, sin embargo, deja de lado la revancha. ¿Por qué? ¿Por qué deja de lado la revancha? Por esto. Porque David confía en Dios. No le importa lo que hace Saúl, no le importa lo que hace el de al lado. Él sabe que él tiene que estar bien con Dios. Y nosotros tenemos que tener ese mismo parámetro para nuestra vida. No importa lo que haga el de al lado, no importa si el de al lado
me critica, me murmura, miente. Qué bueno que nosotros podamos ver nuestra confianza con Dios y podamos confiar en el Señor independientemente de lo que los demás hagan. Qué bueno que podamos tener en cuenta esta sencilla realidad. La confianza en Dios es algo que se experimenta día a día. Es ahí donde empieza a crecer nuestra fe. Cuando nosotros empezamos a confiar en el Señor. Señor, mira, no sé lo que va a pasar con mi vida, no sé lo que va a pasar con mis hijos, no sé qué es lo que va a pasar con mi trabajo, pero yo quiero a partir de ahora vivir confiando en vos. Quiero confiar en vos. Claro que me voy a forzar por trabajar, por cuidar mi trabajo, por no perder, por ser responsable en el trabajo, pero voy a vivir confiando en el Señor. Qué bueno que podamos tener reverencia a nuestro Dios y que podamos tener confianza, pero en último lugar, también podamos tener paciencia. Eso es lo que dice los últimos versículos, ¿no? Dice ahí el verso 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl se arrepiente y le dice, David, vos sos más justo que yo, te pido perdón, le dice Saúl, te pido perdón, yo sé que sos más justo que yo. Y dice el verso 20, dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás la descendencia después de mí. Y sigue. Saúl se da cuenta con esta actitud que tiene David de que el reino no era más suyo. Ya lo sabía desde hace mucho tiempo, pero se da cuenta con esta actitud de que el reino ahora o que el nuevo rey iba a ser David. Y yo pensaba en eso, ¿no? David fue ungido desde muy pequeñito, desde jovencito, y sin embargo tuvo que esperar un montón de cosas. ¿Ustedes se acuerdan? Lo hemos leído acá en el versículo. ¿Dónde estaba David cuando vino Saúl a descubrir sus pies? Era una imagen para decir que fue al baño. ¿A dónde estaba Saúl? David. ¿A dónde entró Saúl y a dónde estaba David? Ahí, versículo. Una cueva. Una cueva. Bien, Una cueva en estaba. una cueva estaba. Una cueva. Yo me quedé pensando en esto. Hace unos, no sé cuándo vino Keila y James. Me dijeron, vamos a ver, me mostraron una película, nos recomendaron una película de unos, bueno, se me fue el nombre ahora de la película, pero de una gente, creo que eran haitianos, no sé quién eran, unos chicos chinos que se metieron en una cueva y que el agua empezó a llover y el agua empezó a crecer y empezaron a quedarse atrapados en la cueva. Y los chicos empezaron a cruzar y a andar en la cueva. La película trata de eso, cómo los rescatan. No me acuerdo ni cuánto tiempo tardaron, hace mucho que la vi la película. Pero ustedes se imaginan, esa película muestra un poco lo que es una cueva. ¿Ustedes se imaginan lo que es vivir en una cueva? Piensen por un momento en eso. En la cueva no tenían luz, en la cueva no tenían reposera, no tenían cama, no tenían piso de cerámica, no tenían piso de porcelanato, no tenían teclas de luz, no tenían aire acondicionado, no tenían ventilador. David había sido ungido para ser rey de Israel y estaba viviendo en una cueva. Esto es algo que a mí me impactaba muchísimo. Me impactaba muchísimo porque la paciencia de David es increíble. Él podía haber dicho a Dios, ya está, Dios, todo bien, una vez, dos veces. Pero David estaba en la cueva, estaba en el desierto, estaba perseguido por Saúl, iba corriendo de un lado para otro porque lo perseguían, lo iban a matar. Y sin embargo, él en esa circunstancia nunca reniega de Dios. Nunca le dice, Dios, me parece que se te pasó la mano. Me parece que te fue un poco. Está bien un poco que una vez me quiera matar, puede ser, pero es increíble la paciencia que tiene este hombre. Y es admirable. Y yo pensaba, Dios quiere eso en nosotros, ¿no? Porque Santiago dice eso, que la paciencia tiene que tener su obra completa. Es lo que no tuvo Saúl. ¿Se acuerdan? La otra vez lo vimos en el capítulo 15. Tenía que esperar los 7 días y que Samuel venga. Él esperó la primera parte nada más, esperó los 7 días, pero no esperó que Saúl venga. Fue impaciente.
Dice, no, empecé a ver que el pueblo se me desertaba el pueblo, que los israelitas me iban a atacar, me iban a matar. Empezó a mirar para el costado. Y por eso no fue paciente. Yo pensaba, qué bueno que nosotros podamos tener la paciencia. La paciencia en nuestra vida pueda tener su obra completa. Dios quiere trabajar con nosotros, quiere forjar, ahí donde se forja el carácter, con la paciencia, cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios. Este es un hombre que tuvo que vivir peor, peor que en una villa miseria, porque estaba viviendo en una cueva, y era el rey de Israel, o el futuro rey de Israel, si ustedes quieren. Pero él, en esa cueva, nunca renegó de Dios, al contrario, él, como leíamos en el Salmo, él estaba mirando toda la película completa, a él no le importaba vivir en el, o sea, él quería, en el Salmo lo dice, estoy anhelando ir al templo y poder alabar tu nombre, estar ahí, porque eso me hace bien, me pone contento, estar con las cosas de Dios cerca de la iglesia. Yo pensaba en mi vida, a veces viene el fin de semana y digo, hoy es sábado, tengo que ir a la iglesia, hoy es sábado, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Y David era todo lo contrario. A veces vemos el privilegio de servir a Dios como una carga, como un peso, y no vemos esto maravilloso, que servir a Dios es algo inigualable, es algo maravilloso, que Dios ponga la mirada en nosotros y que nosotros podamos, de alguna manera, poder trabajar para Dios, retribuir de alguna manera todo lo que Él, de alguna manera todo lo que Él hizo por nosotros. Qué bueno que podamos pensar en esto. ¿Estamos siendo pacientes para con Dios o estamos siendo muy demandantes? Porque lo contrario a la paciencia es justamente eso. A veces todo el tiempo, en mi caso a veces pasa, estoy todo el tiempo demandándole a Dios, pidiéndole cosas, y no estoy quizás forjando ese carácter, esa paciencia que tiene que tener, como dice Santiago, su obra completa. Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y la paciencia es eso, ¿no? Porque cuando yo empiezo a ser paciente, de alguna manera, ¿qué empiezo a hacer? Me empiezo a entregar a Dios. Porque la paciencia hace eso. O sea, yo quiero algo y no lo consigo. ¿Y qué hago? Bueno, me entrego a Dios y empiezo a vivir por fe. Empiezo a confiar. Empiezo a que Dios me muestre. Y ahí es donde empieza ese milagro maravilloso del obrar de Dios. Que aunque estemos en las peores de las cuevas, podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, podemos reverenciar a Dios, podemos agradar a Dios, podemos tenerle en cuenta. Pensaba que este es un lindo ejemplo para revisar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra reverencia a Dios? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? ¿Y cómo está nuestra paciencia? Cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos en el momento que nosotros queremos. Que el Señor nos bendiga su palabra en esta noche y nos podamos animar, porque la palabra sirve para eso, para animarnos. Si hay alguna falta en nosotros, podemos empezar de nuevo. Dios nos permite y nos da esa posibilidad de poder confesar, apartarse y alcanzar misericordia. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.